Hola maestro de escuela sabática. ¿Usted quiere saber cómo compartir la lección de adultos de escuela sabática de manera que se cumplan los objetivos de la clase? ¿Quiere saber cómo compartir una clase integradora y desarrolladora para prepararnos para el reino de los cielos? Yo te enseño. Ven y aprendamos juntos. Soy la doctora en Ciencias Pedagógicas y profesora titular Marta María, y hoy conversaremos de cómo compartir el sábado la lección 9 que lleva por título Anden como sabios. Te invito a suscribirte a mi canal y dejar comentarios para perfeccionar la obra del Ministerio Magisterio y que puedas seguir recibiendo ayudas para tu trabajo educativo desde esta y otras plataformas. En esta clase, la idea esencial que expone Pablo es cómo la sabiduría cristiana está arraigada en la revelación de Dios y el ejemplo de Cristo, en contraposición a la sabiduría que nos muestran los medios de difusión masiva, la educación, las redes sociales y las tradiciones culturales. Es importante en esta clase puntualizar conceptos claves como despertar, necios, sabios, luz, oscuridad. De ahí que los objetivos para esta clase se elaboran con este fundamento y son los siguientes. Para el objetivo saber cuál es la sabiduría a que nos llama Pablo. Para el objetivo sentir, desear vivir acorde a la sabiduría de Dios. Para eso, maestro, sabes cuánta pasión tienes que poner en el empeño de que tus estudiantes lleguen a ese deseo. Y para el objetivo hacer, pues proponerle a los estudiantes vivir demostrando que somos sabios. En correspondencia con estos objetivos se establecen 3 puntos concatenados en una secuencia lógica que dan consecutividad a la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son: primer punto, andar como sabios; segundo punto, despertar; y tercer punto, algo que yo te propongo, es hablar de qué pasaría si fuéramos todos una iglesia sabia. Para el primer paso del modelo, que se titula Introduce, yo te propongo, como siempre, rememorar lo que ya hemos venido estudiando para que esto se vuelva a sentar en la mente de los estudiantes, retomen los contenidos ya aprendidos y se dispongan para el nuevo. De manera que te propongo decir lo siguiente: ya vamos casi terminando la carta a los Efesios y Pablo no se cansa de aconsejar a este pueblo recién renacido en Cristo. En esta semana les hace un nuevo llamado que nos alcanza a ti y a mí en el tiempo. Te invito a repasar la lección. Ahora corresponde el paso ilustra. Recuerda que este paso es para motivar, para buscar algo de la vida real que tenga relación con la clase y de allí concatenar la idea esencial más importante. En este caso es hablar de la sabiduría. Muchos ejemplos hay, ya te dije, muchos sabios. Puedes utilizar el que tú desees. Yo te propongo este. El proyecto Manhattan fue un proyecto llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares. En este proyecto trabajaron hombres muy inteligentes. El tristemente célebre físico nuclear Oppenheimer, él mismo, proclamó con pesar, después de lo que resultó su invención: ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de los mundos. El paso conecta. ¿Podemos decir que un hombre tan inteligente como Oppenheimer fue sabio? ¿De qué sabiduría nos habla Pablo? De allí, comenzamos con el paso dialoga, el paso más importante, porque el paso orienta es para los maestros
tienes que conocerlo tú. Si tú quieres, lo puedes decir en la clase, a modo de orientar a los alumnos a dónde queremos que ellos lleguen en esta clase, pero no es obligatorio. Ya comenzamos con el paso dialoga. En el primer punto, andar como sabios, vamos a partir del llamado que nos hace Pablo en esta semana, que está en Efesios 5, 15, 17. Por tanto, la primera pregunta va enfocada a que ellos nos digan cuál es este llamado. De allí vamos a partir al análisis de lo que es la sabiduría propiamente. O sea, este punto se va a dedicar a esa contraposición. Por tanto, podemos preguntar, sabiduría se toma como sinónimo de inteligencia, talento, conocimiento, cultura. ¿Qué es la sabiduría? Y entonces llevamos a los estudiantes a buscar en la Biblia Proverbios 1:7. Bueno, pues aclarar algunas situaciones, por ejemplo, que no es lo mismo aunque el mundo diga que sí. Inteligencia es la habilidad que tienen algunas personas para resolver algunos problemas. Una persona que tiene conocimientos es una persona que ha estudiado, que tiene cultura, pero no quiere decir que sea sabio, ¿verdad? Porque en la vida lo hemos visto demostrado que siempre no es así. Con respecto a la inteligencia, puedes hablar de que existen muchas inteligencias hoy en día, que ya esto está descubierto. Puedes tener inteligencia para un oficio determinado, puedes tener inteligencia para desarrollar deportes, para desarrollar manualidades, para muchas cosas. De allí que vamos entonces a una tercera pregunta que cierra este punto. ¿Qué es lo que define vivir como necios o vivir como sabios? Esta pregunta es vital porque la respuesta lleva como centro de atención, lo define en quién creemos. Maestro, debes llevar a los estudiantes a que vivir como sabios está determinado por lo que crees. Esto es lo más importante. Ya yo pienso que con esto se puede cerrar este primer punto y pasar al segundo. Despertar. Te propongo empezar con esta pregunta. ¿De qué sueño dice Pablo que debemos despertar? Debemos llevar a los estudiantes, después que ellos digan todo lo que quieran decir, a que digan que espiritualmente los que duerman están en la oscuridad, muertos en delitos y pecados de él. ¿Y qué cosas debemos reemplazar para vivir como sabios? Bueno, ya en este capítulo 5 está bien explícito. Por ejemplo, reemplazar las palabras indecentes por las de acción de gracias. Esto está en Efesios 5, 3, 4. Reemplazar la oscuridad por la luz en Efesios 5, 7, 8 y 9, reemplazar el despilfarro por las ofertas del cielo, aprovechar las gangas que nos da Dios mientras dure el tiempo de gracia, Efesios 5, 16. Si queremos podemos explicitarnos en esto de las gangas que nos da Dios, o sea, son cosas que tenemos a la mano, regalos que nos da Dios para poder pasar estos tiempos difíciles, aprovechar el tiempo, lo más importante. En eso debemos recalcar con los estudiantes y reemplazar los vicios y fiestas mundanas por la adoración que está en Efesios 5, 18 y 19. Una tercera pregunta, para ir cerrando ya, ¿qué otra connotación podemos ver en sustituir el vino por el espíritu? Siempre debemos de buscar todas las analogías que están en otros capítulos de la Biblia con respecto a cualquier concepto que nosotros tratemos en clase. Y entonces remitimos a los estudiantes a Apocalipsis 18:3, que se refiere al vino de las falsas doctrinas, o sea, cuidarnos de las falsas doctrinas con la relación que tengamos con el espíritu, que es como único se logra. Debemos provocar un diálogo acerca de esto porque nos están afectando las falsas doctrinas a nuestra iglesia en este momento. Por tanto, hay que llevar a los estudiantes a dialogar acerca de los puntos neurálgicos. Y te propongo cerrar este punto con una cuarta pregunta, donde vas a provocar sentimientos.
¿Te sientes orgulloso de vivir con la sabiduría de Dios? Mis queridos maestros, nada que no hagamos desde el corazón lo hacemos de verdad. Debemos de procurar que nuestros estudiantes, todo lo que hagan sea sentido. Esta pregunta es vital y ellos que se expresen con sus preguntas, sus respuestas personales acerca de este sentimiento. Podemos cerrar esta respuesta hablando de la importancia que tiene tener una autoestima cristiana correcta. Y ya cerramos la clase con el tercer punto, una iglesia sabia. Si ustedes habrán notado, mi clase yo la diseño teniendo una secuencia lógica donde en el primer punto casi siempre se traten los conceptos fundamentales. Un segundo punto donde se analice cómo llevar esos conceptos a la vida práctica, cómo hacerlo práctico. Y un tercer punto ya para cerrar, donde esto se haga manifiesto en la comunidad de creyentes, en la iglesia. ¿Qué pasaría si esto se pusiera en práctica? De manera que para este tercer punto yo te propongo empezar con esta pregunta. ¿Qué sucederá si mientras esperamos al Señor en nuestras iglesias, hogares, unidades de acción, hacemos lo que dice Pablo en Efesios 5:19? Esto nos puede llevar a que los estudiantes hablen del reavivamiento, de la reforma que necesitamos y sobre todo del poder que necesitamos como pueblo de Dios para cumplir nuestra misión. El reino de los cielos es poder, lo dice la Biblia. Nosotros, si llevamos esta vida que nos propone Pablo, podemos llegar a tener ese poder, a no ser tibios, a no ser la Odisea. Una segunda pregunta que te propongo es: ¿por qué necesitamos estas cosas? Bueno, pues para cumplir nuestra misión, para llevar la salvación a otros y que el mundo conozca sobre el poder de Dios y sobre este derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces ya cerrar para provocar la imaginación, provocar el sentimiento, provocar lo que viene de adentro. Pregunta 3. ¿Cómo te imaginas esa iglesia que espera a su Señor? Bueno, como nos dice Pablo, cantando, alabando al Señor, en acción de gracia. Y llegamos ya al punto aplica. Estas tres tareas. Ora. Siempre debemos buscar, procurar que nuestros estudiantes oren, porque en la oración está el poder. Ora para que el Espíritu Santo te ayude a ser sabio. Esa es la vía. Reflexiona. El estudiante tiene en la semana que seguir pensando en la clase, no cerrar su folleto y empezar la otra semana. No, hay que seguir. Reflexiona acerca de la sabiduría de Dios. Y por último, haz algo que demuestre que eres sabio. O sea, ¿cómo compartimos esta clase con los demás? Hacer algo para que la gente vea que nosotros somos sabios y para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, sabiendo que hemos llevado a otro nivel, un pasito arriba, nuestras vidas. Y para concluir, te propongo unas palabras que para mí son sagradas de la hermana White. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primera labor. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Mi querido maestro de escuela sabática, espero que te sean útiles estas lecciones compartidas a manera de didáctica para que tú puedas compartir una buena clase. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Y recuerda, en el primer comentario vas a tener el link de donde está la didáctica, para que tú puedas leerla con calma, para que puedas tener todas las preguntas, para que tengas todo claro allí.
comparte esta clase con otros maestros para que todos puedan tener esta bendición. Hasta la próxima.